Y para cerrar toda esta cuestión, pues me gustaría invitar a José Luis Gutiérrez. José Luis Gutiérrez tiene un larguísimo historial en las trincheras, ha sido desde soldado raso hasta general prácticamente. Ha vivido todas las partes de la gestión hospitalaria. Él empezó, pues somos amigos además hace muchísimo tiempo, desde en los centros de salud y en las casas de cura de los pueblos hasta dirigiendo los distritos sanitarios más importantes de Andalucía. Y tiene una larguísima experiencia en esta gestión. Entonces, todo esto que estamos haciendo no sirve para nada si al final no somos capaces de llevarlo a cabo, si somos capaces de que se introduzcan dentro de los flujos de trabajo de los sistemas sanitarios. Así que le damos la bienvenida, que seguramente pues, nos va a ayudar mucho a entender cuáles son los siguientes pasos y cuáles son los problemas que tenemos que acometer. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Samuel. Bueno, como bien dice Samuel, nos conocemos hace tiempo y cuando me comentaba que estaba empezando a hacer proyectos en el ámbito sanitario, me contaba también muchas veces, bueno, por la resistencia que encontraba en algunos sitios a la hora de que los profesionales aceptaran esos cambios. Y en eso, bueno, pues yo tengo alguna experiencia porque, bueno, he participado en muchos proyectos de mejora organizativa hospitalaria y bueno, pues me parece que, aunque fuera una ponencia un poquito off topic, pero creo que era interesante. El hospital es un entorno muy especial. Los hospitales son pequeñas ciudades donde trabajan miles de personas, hay hasta 168 perfiles profesionales diferentes y, bueno, es como una gran ciudad, como una gran comunidad y donde además se viven situaciones muy especiales. Por tanto, aunque la resistencia a los cambios es algo inherente a cualquier entorno, pero en el entorno hospitalario cobra una especial relevancia. Ya pasa cuando la mejora organizativa, estructural o tecnológica la promovemos desde dentro. Imaginaos cuando además eso viene desde fuera o viene un proyecto de investigación o viene una compañía a implantar una tecnología nueva. Lo que se vive es como si aterrizara una nave extraterrestre y viniese a contarnos su tecnología que viene de otro planeta, ¿no? Por contextualizar un poco, cuando hablamos de proponer mejoras organizativas, tecnológicas o estructurales en el entorno hospitalario, siempre tenemos que pensar en que lo que deberíamos pretender es añadir valor, ¿no? Esto ahora es como el gran trending topic en la sanidad, ¿no? Todo el mundo habla de sanidad basada en el valor. Y cuando hablamos de valor tenemos que tirar siempre de Michael Porter, que también tiene su capítulo específico para la sanidad y define el valor para el paciente como ese cociente que veis ahí. Básicamente, traducido no al castellano, sino a como se lo contaría yo a mi madre, básicamente es lo que el paciente ha venido a buscar partido de aquello que el paciente no ha venido a buscar. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Si a mí me entrara un dolor de estómago y me voy a urgencias, yo voy a que me quiten el dolor de estómago. Yo no he ido a buscar que me hagan esperar, no he ido a buscar que me pinchen para sacarme sangre o ponerme un tratamiento, no he ido a que me desnuden para hacerme una eco y tampoco he ido a que me metan un tubo por la boca, ¿vale? Yo he ido a que me quiten el dolor de estómago, pero todo lo demás lo asumo para obtener ese resultado, ¿no? Si esta ecuación la podemos trasladar perfectamente también a los profesionales cuando nosotros intentamos proponer mejoras. Tenemos que tener muy claro que lo primero que tenemos que conseguir es que los profesionales perciban el valor de la mejora organizativa, tecnológica o estructural que estamos proponiendo y que también eso va a suponer un coste para ellos. Va a suponer un esfuerzo, va a suponer un cambio en la manera de hacer las cosas, va a suponer un aprendizaje de manejar una tecnología nueva y eso tenemos que tenerlo muy presente para minimizar la probabilidad de rechazo, ¿no? Si tiramos de la hemeroteca reciente, estos son 4 de los hospitales que se han inaugurado en España de forma más reciente: Cartagena, Cáceres, Vigo y Granada. Son hospitales de alta tecnología, de última generación, edificios inteligentes, con toda la dotación tecnológica sanitaria de último nivel que os podáis imaginar. Sustituían en muchos casos edificios casi centenarios que se caían a pedazos y en todos los casos ha habido conflictividad a la hora de aceptar el nuevo edificio y de aceptar la nueva... Bueno, lo de Granada ya fue como la madre de todos los conflictos, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué ocurre? La gente que trabaja en los hospitales es especial, es especialmente guerrera. Bueno, hay un componente intrínseco que tenemos que tener en cuenta y también hay factores extrínsecos que también tenemos que contemplar para minimizar esas resistencias, ¿no? Hay que entender una cosa casi antropológica y es que el hospital es un hogar, ¿vale? La gente pasa muchas horas, ya habéis visto los turnos que han descrito los compañeros previamente, y en el hospital se trabaja en pijama.
Eso os puede parecer una tontería, pero esa palabra tiene un significado que todos asociamos al ámbito doméstico y allí es el uniforme de trabajo. Además, la gente que trabaja en los hospitales y que hace turnos de noche, como habéis visto, cena en el hospital, cena en un sitio que se llama el estar de personal, porque la mayoría no pueden salir de la unidad donde están y abandonar a los pacientes, y el resto de la gente cenar en pijama en una sala de estar donde lo hace, en su casa. Y esta gente lo hace en el hospital. Por tanto, el hospital adquiere un carácter de hogar que, bueno, a veces desde fuera no se entiende bien, pero que hay que interpretarlo así. Esto significa que cuando nosotros llegamos a proponer una mejora organizativa, es como si alguien llega mañana a tu casa y te dice que te va a cambiar la distribución del salón, que te va a hacer una obra en el cuarto de baño que tú no has pedido, o que a partir de tal día tienes que empezar a cocinar con una cosa que se llama Thermomix, que no había utilizado nunca y que ya no puedes cocinar como lo hacía hasta ese momento. Eso explica un poco que cueste un poco más trabajo introducir cambios en los hospitales que en otros entornos, ¿vale? De todas formas, y basándome un poco también en la experiencia personal, sí que es verdad que yo tengo identificados algunos errores que cometemos frecuentemente a la hora de diseñar esos proyectos y de diseñarlos teniendo en cuenta la necesidad de minimizar la resistencia al cambio, ¿no? El primero es que a veces ponemos mucho foco en la solución y no en el problema. Hoy estamos aquí presentando unos proyectos que aportan soluciones, pero quizás también tenemos que tener en cuenta si los profesionales tienen identificado un problema en ese sentido. Volviendo al ejemplo de la Thermomix, yo puedo llegar a tu casa a venderte una Thermomix y decirte que hace un pan estupendo, que lo hace súper esponjoso y que además está buenísimo. Pero igual tú no tienes un problema con el pan, porque tú no haces pan en tu casa, tú lo compras en la calle, ¿no? Es decir, es muy importante tener en cuenta que la gente tenga identificado el problema que venimos a solucionar, no llegar embriagados con nuestra fantástica solución. Otro segundo aspecto es que a veces no nos paramos a pensar cómo está resolviendo el problema la gente hasta entonces. Si existe un problema de verdad, la gente habrá puesto en marcha lo que yo llamo innovación silvestre o artesana y habrá desarrollado sus propios trucos para solucionar ese problema. Si yo llego con una solución y no tengo en cuenta lo que había desarrollado previamente, de algún modo estoy despreciando lo que la gente artesanamente ya había desarrollado. Vuelvo a poner el ejemplo de la Thermomix. Yo llego a venderte una Thermomix y diciéndote que hace unas lentejas fantásticas, y te lo digo como si tú nunca hubieras hecho unas lentejas, de alguna forma estoy despreciando la forma en la que tú las hacías, ¿no? Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, explorar previamente cómo está la gente resolviendo el problema que tú llegas a resolver, ¿no? Otro error que se comete con frecuencia es manejar inadecuadamente el binomio sensaciones-datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el conflicto que hay en la Comunidad de Madrid con la sanidad, estamos viendo profesionales que salen por la tele transmitiendo sensaciones que dicen tenemos menos médicos que nunca. Y luego llega la Administración con los datos y dice hay un 20% más de médicos que el año pasado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué la sensación no cuadra con los datos? Cuando nosotros nos agarramos solamente a los datos y no tenemos en cuenta las sensaciones de la gente, también estamos generando conflictos. En sanidad tenemos una frase que es que si el paciente dice que le duele, le duele. Aunque objetivamente y con los datos en la mano no debería dolerle tanto, ¿no? Por eso es importante que nunca despreciemos las sensaciones que transmite la gente y eso creo que estáis siendo muy sensibles con todo lo que estáis contando aquí, ¿no? Otra cosa que nos pasa con frecuencia es que trabajamos con asunciones que tenemos o creencias que tenemos, las tomamos como axiomáticas y no las tomamos como hipótesis que hay que validar en el terreno. Y eso también genera luego resistencia. Y luego infraponderar los costes de adquisición, es decir, el denominador de esa ecuación que veíamos antes. Hay que tener en cuenta que para la gente cualquier cambio supone un esfuerzo y eso tenemos que ponderarlo bien cuando vamos a presentar un proyecto. Os traigo algunos ejemplos de cuáles son los costes de adquisición de cualquier cambio organizativo que pueden valer para cualquier entorno, pero que bueno, en el hospital también se dan, ¿no? Por ejemplo, económico. Imagínate que yo voy a introducir una tecnología en un quirófano donde atendemos ictus de urgencia, me lo estoy inventando, y con esa tecnología en lugar de 4 personas solo hacen falta 2. Bueno, pues hay gente que lo puede vivir muy bien porque ya tendrá que hacer la mitad de guardia y hay gente que se acaba de comprar una casa y aquí lo que quiere es el dinero. Y si hace la mitad de guardias, pues gana menos, ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. A veces hay luego nuevos riesgos laborales que también se han comentado aquí ligados al proyecto. Y os cuento una anécdota muy rápida que me pasó. Yo dirigía un hospital donde íbamos a ampliar una ala de hospitalización para meter 12 camas más. Y todo se hizo al detalle.
y se intentó, o sea, se dotó de personal acorde a la ampliación que se iba a hacer, se ampliaron los stocks de los almacenes para que no faltara nada, parecía que se había tenido todo en cuenta y el primer día cuando sube el desayuno, que se subía desde cocina en un carro, empezaron a servir la leche y el café y cuando faltaban 5 pacientes se había acabado, porque el tamaño de la jarra estaba dimensionado para el tamaño estándar de la unidad de hospitalización. ¿Qué pasó? Que hubo que bajar a cocina, rellenar la jarra y subir. Eso trastocó completamente el ritmo de la planta esa mañana. Pacientes que llevaban media hora desayunados y otros que no habían desayunado todavía. Se alteró el ritmo y la sensación de ese cambio organizativo fue que había ocurrido un auténtico caos y que aquello era un desastre. ¿Qué se hizo? Pues al día siguiente compramos unas jarras más grandes, obviamente, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cuando las pinches de cocina fueron a coger la jarra para subirla al carro, se dieron cuenta que pesaba demasiado y que superaba el peso máximo que podía levantar una persona sin protección lumbar y no sé qué, no soy experto en riesgo laboral. Con lo cual decidieron utilizar las mismas jarras del día anterior, asumiendo que tenían que dar 2 viajes, ¿no? El segundo día un nuevo caos. Hasta el tercer día no se solucionó el problema. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Lo que había pasado es que no habíamos tenido en cuenta todos los actores. Como he comentado antes, en un hospital hay, según el BOE, hasta 168 categorías profesionales diferentes. Los médicos estaban a full con el proyecto, las enfermeras también, todo el mundo. Nadie había hablado con las pinches de cocina. Y las pinches de cocina sabían cuánta leche y cuánto café sobraba en las plantas estándar y te hubieran podido decir, creo que no va a ser suficiente si vaya a poner 12 pacientes más, ¿no? Entonces, a veces, en el sitio que menos te lo espera, es donde aparece el problema, el rechazo o el conflicto. A veces también pasa que tenemos que tener en cuenta si con el cambio organizativo que vamos a proponer, ya sea estructural, tecnológico o de flujo de trabajo, alguien va a perder poder. Eso en un hospital es muy importante y hay que ser muy sensible a eso. Y os cuento otra anécdota. Consultas externas, un administrativo que regulaba el flujo de todos los pacientes y que era el que tenía el amo del calabozo, ¿no? O sea, porque era la persona a la que un médico le decía, mira, de 12:30 a 1 no me pase ningún paciente porque voy a bajar a personal. Era al que otro le decía, mira, mañana voy a llegar un poco más tarde, pásame el primer paciente a las 9. Era el que si había alguien del hospital que tenía, en concreto un área de oftalmología, que tenía un problema en un ojo, hablaba con este Paco, decía, Paco, que a ver si me puede echar un ojillo, nunca mejor dicho el oftalmólogo, pásate a las 11 que hay un hueco. Era el que a un paciente le llegaba, oiga, que el autobús del pueblo me sale a la 1, a ver si me pueden ver antes. Paco era, bueno, el que mandaba allí, ¿no? Y se nos ocurre la feliz idea de poner unos tótems de estos, donde los pacientes meten la tarjeta sanitaria, le sale un numerito y luego el flujo lo va regulando un software por la pantalla. Bueno, pues Paco y todos los Pacos que había en el hospital, de repente sintieron que perdían todo ese poder que tenían. Por supuesto, se hizo una campaña de fake news contra los tótems. El primer día hubo algún tótem que misteriosamente se quedó sin papel, dejó de funcionar, se perdía la conexión a Internet. Y quizás si hubiéramos tenido a estos Pacos, lo hubiéramos incorporado al proyecto desde primera hora y le hubiéramos dado protagonismo, pues no hubiéramos tenido esa resistencia, ¿no? Y luego, bueno, otros elementos que para la gente son muy importantes o pueden llegar a ser muy importantes y que a veces no tenemos en cuenta. Que la mejora que vayamos a introducir o el cambio que vamos a introducir altere sus periodos de descanso. Ya habéis visto que hacen turnos joder, se rompe todo, de 24, de 12 horas. Y evidentemente en 12 horas de trabajo o 24 horas de trabajo, claro que hay tiempo para descansar, ¿no? Y efectivamente cuando rompemos esa rutina, pues también cambios en la estructura de la agenda de trabajo, cambios en el equipo directo, cambiar a la gente de turno puede llegar a ser un auténtico trauma. Porque no solamente por la gente con la que comparto el turno, sino porque en el turno contrario hay alguien con el que yo suelo hacer los cambios cuando tengo una boda. Y si tú me cambias de sitio, ahora tengo que volver a crear una nueva relación con otra persona en ese sentido. Cambios en la conciliación, cambios de entorno físico, nuevas competencias o habilidades necesarias. Hay gente a la que le cuesta ya mucho decir, ahora tengo que aprender a manejar otro aparato. Y luego el riesgo implícito de ser el primero en implantar las cosas, ¿no? Ahí me han dicho muchas veces, ¿por qué tenemos que ser siempre los pioneros nosotros, ¿no? Que se estrelle otro primero. Bueno, todos esos son elementos que añaden una gran complejidad, porque dependiendo del entorno, hay personas para las cuales el punto 4 puede ser crítico y otras a las que le puede dar igual. En algunos casos podemos estar centrándonos en convencer a los médicos y el problema está en el celador. Con lo cual este tema es bastante complejo y nadie que pretenda hacer un cambio o proponer una mejora en un entorno hospitalario debe obviar todas estas cosas, ¿vale? Y como resumen, pues 3 ideas. El valor
en sanidad es un cociente entre el valor que obtienes y el esfuerzo que te supone. El hospital es un hogar y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrar allí como extraterrestre. Y la aceptabilidad de los proyectos no viene de serie y hay que trabajarla, ¿vale? Y algunos librillos de gestión sanitaria por si alguno está interesado para hacer un regalillo estas Navidades, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad que ha sido un placer escucharte, ¿no? y contar las aventuras de Paco, porque todos teníamos un Paco en la cabeza en ese momento, todos lo conocemos en sus distintas versiones. No, pero es fundamental que para nosotros, desde el mundo de la arquitectura, la ingeniería, del mundo de la investigación, pues que podamos tener esas visiones. Por eso la intervención de Olena, de la comunicación, en el que todos nos sentemos a hablar el mismo lenguaje. Y por eso os invito a que esta tarde pues, nos acompañéis en la mesa redonda en la que vamos a sentarnos a hablar, en la tertulia, como si estuviéramos alrededor de la mesa camilla, a cambiar estas impresiones, porque yo cada vez estoy más convencido de que una gran parte de los problemas que nos encontramos en el día a día, tanto de la investigación como de la implantación, viene de no sentarse en la mesa camilla a tomar un café. Y muchas veces. Entonces, yo creo que esta tarde va a ser muy interesante para todos, sobre todo para vosotros, que sois el futuro de esto, sois los que os vais a cometer todos estos problemas. Espero que podáis aprender a hacerlo mejor que nosotros, ¿no? Es decir, para nosotros los que nos dedicamos a la enseñanza, el mejor feedback que podemos tener es que con los que hemos tratado lo hagan mejor que lo hicimos nosotros, aprender de nuestros errores, ¿no? O de nuestros problemas. Entonces, por eso os invito a ello, ¿no? Pues, creo que ha sido una sesión muy interesante, a mí me lo ha parecido. Sí, por favor, que te tengo aquí de pie.